El drama comienza con un chico depresivo llamado Cha, que se muda a Green Home, un barrio deteriorado, después de que sus padres murieran en un accidente. Sube al tejado para quitarse la vida, pero no logra llegar hasta el final. Justo en ese momento, una chica que baila ballet capta su atención. Parecía hermosa bajo la luz del sol, pero la escena se interrumpe bruscamente cuando pisa un chicle. Le pregunta a Cha si él es responsable y le dice que no cause problemas y que vaya a morirse a otro lado. El barrio era una mezcla heterogénea de residentes. Viviendo encima de Cha, había una chica que amaba tocar el bajo. Trabajaba a tiempo parcial mientras componía música, soñando con algún día cumplir sus ambiciones musicales. Encuentra a una mujer extraña con un cochecito en el mismo piso. La mujer afirma tener una hija de 1 año, pero cuando la chica del bajo mira dentro del cochecito, no hay ningún bebé. Encuentra una excusa para no compartir el ascensor con la mujer extraña. Más tarde aparece un hombre explicando que la mujer extraña es una buena persona que perdió a su hijo y tiene problemas mentales. El hombre era un profesor de literatura y un ferviente católico, pero su entusiasmo excesivo incomoda a la chica del bajo. Al salir del ascensor, el profesor choca accidentalmente con un hombre que lleva una camisa floreada. El hombre no se da la vuelta y entra directamente al ascensor, revelando una gran cicatriz en su mejilla. Su nombre es Wook, y ata a otro hombre con cinta adhesiva, atrapándolo en su habitación. Ignorando las súplicas del hombre, Wook le hunde un cigarrillo encendido en la boca, indicando un rencor entre ellos. Mientras tanto, en la sala de seguridad, un guardia es reprendido por un residente por haberse dormido en su trabajo. Mientras se siente abatido, una mujer que dice haberse mudado desde Gangnam le trae una caja de pescados, porque a ella no le gustan. Se los da al guardia, quien descubre que los pescados están podridos. De repente, el guardia comienza a sangrar por la nariz. Luego se dirige al piso 14, donde se aloja Cha, y le recuerda que llene los documentos de residencia. Cha dice que lo hará más tarde y cierra la puerta, pero el guardia se queda extrañamente afuera. Una chica que vive al lado de Cha pasa por allí y menciona casualmente el sangrado de nariz del guardia. Tras la aparición de la chica, el guardia finalmente se va. Por la noche, Cha se queda en su habitación jugando videojuegos, mientras que la chica de al lado alimenta a su gato. Aunque está a dieta e intenta perder peso, no puede evitar quejarse de que se muere de hambre. Parece estar al teléfono con su familia, mencionando que recientemente ha tenido alucinaciones auditivas y sangrados de nariz inexplicables. Cuando termina, se escucha el sonido de la chica desplomándose y llorando. Agotado de jugar, Cha se prepara para dormir, entonces recibe un mensaje de texto de un repartidor. Debido a la ausencia del guardia de seguridad, el paquete fue dejado en su puerta. Extrañamente, el paquete parece haber sido abierto, y el empaque de los fideos instantáneos de dentro está rasgado. Los fideos están esparcidos por el suelo. Siguiendo el rastro en el suelo, Cha llega a la puerta abierta de la chica de al lado. De repente, una mano ensangrentada sale del interior de la habitación y agarra el cadáver del gato doméstico, cuyo cuerpo ha sido devorado. Horrorizado, Cha corre a su habitación y se esconde bajo las sábanas. Pronto suena el timbre. La chica de al lado habla con voz de pánico, suplicándole varias veces que la ayude. Cha reúne valor para responder a la videollamada. La chica, llorando, le dice que acaba de llegar a casa para encontrar la puerta sin cerrar, su habitación desordenada y su gato desaparecido, con sangre por todo el suelo. Le suplica a Cha que abra la puerta y la acompañe. Con precaución, Cha no abre inmediatamente la puerta, prefiriendo ayudar a la chica a llamar a la policía. Pero no hay señal celular. Para descartar que la chica sea el monstruo que se comió al gato, Cha quiere ver si tiene sangre en las manos. Inesperadamente, el rostro de la chica palidece y se pone frenética. Al segundo siguiente, le grita a Cha que abra la puerta, pareciendo amenazante, con sangre goteando de su nariz. Justo cuando está a punto de forzar la entrada, la música de la chica del bajo en el piso superior la distrae, y se va. Armado con un palo, Cha sale a investigar y ve a Wook bajando las escaleras. Le pregunta si ha visto a una mujer extraña, pero se desmaya antes de obtener respuesta. La chica del bajo está inmersa en su música, ignorando lo que pasa afuera. Al oír el timbre, piensa que ha molestado a los vecinos con su música tardía y se apresura a disculparse. Pero al levantar la vista, ve el rostro aterrador de la chica. En pocos minutos, la chica se ha transformado en una apariencia monstruosa. La chica monstruo repite sin cesar que tiene hambre, y cuando la chica del bajo se niega a abrir la puerta, se desespera y comienza a golpearla. La chica del bajo agarra un bate de béisbol para defenderse. Cuando regresa a la puerta, la chica monstruo ha desaparecido, reemplazada por la aparición repentina de Wook, que la sorprende mucho. La chica del bajo le cuenta a Wook su experiencia. Notan un gran agujero en la ventana de vidrio al final del pasillo, probablemente la vía de escape de la chica monstruo. Wook golpea la puerta de la chica del bajo, dejando una hendidura para mostrar su fuerza increíble. Por la noche, Lee, el hermano de la chica bailarina, se prepara para salir a trabajar cuando descubre que el ascensor no funciona correctamente. Al mismo tiempo, las personas que quieren salir constatan que sus teléfonos ya no tienen señal. Para empeorar las cosas, todas las salidas del edificio han sido bloqueadas. Parece que alguien intenta deliberadamente atrapar a todos dentro. Seo,
Una exsoldado de fuerzas especiales que ahora trabaja en el departamento de bomberos, rompe violentamente la cerradura de la puerta de la sala de control y entra. Planea usar el teléfono fijo dentro para pedir ayuda, pero el teléfono no funciona. El dueño del supermercado encuentra el interruptor en la sala de control y anuncia emocionado a todos que pronto podrán abrir la puerta corrediza que lleva al exterior. Al oír la buena noticia, todos se reúnen en la puerta. Sin embargo, cuando la puerta corrediza se abre lentamente, ven a un gran monstruo de pie en la entrada. Curiosos como mirones, miran hacia afuera y una tía incluso toma una foto para publicarla en sus redes sociales. Cuando reaccionan, ya es demasiado tarde. El monstruo abre su boca ensangrentada y una lengua larga y jugosa se extiende, enrollando a un guardia de seguridad, quizás para un masaje gratis, pero en un abrir y cerrar de ojos, lo vacía el monstruo. Al ver esto, algunos mueren rápidamente, mientras que otros quieren esconderse, pero quedan paralizados por el miedo y se desploman en el suelo. Ante la crisis, solo Lee avanza valientemente para luchar. Usa un extintor para repeler al monstruo. Le dice al dueño del supermercado, confundido, que coopere con él. Una vez que el monstruo es repelido fuera del edificio, deben cerrar inmediatamente la puerta corrediza. Justo cuando están a punto de lograrlo, el extintor deja de funcionar en el momento crucial. De repente, aparece Seo, placando al monstruo fuera de la puerta del edificio. Lee la trae rápidamente de vuelta al edificio. Después de que la crisis se resuelve, el dueño del supermercado se queja a Seo, preguntando qué hace el gobierno. Pagan tantos impuestos cada año, y sin embargo las autoridades ni siquiera pueden manejar a un monstruo. Lee dice a todos que no hay solo un monstruo en la niebla. Varios monstruos se han reunido en la comunidad. Si los humanos caen en sus manos, la muerte es segura. Aquí se revela que Cha es un estudiante de secundaria de 19 años que se niega a ir a la escuela. Rechaza todas las actividades sociales y su único pasatiempo es quedarse en su habitación jugando videojuegos. Sus padres habían planeado llevarlo a él y a su hermana de viaje, pero Cha se negó a participar. En el camino, su padre discute con su madre sobre el estado de Cha. Por su conversación, se sabe que el padre está ocupado con su trabajo y rara vez se ocupa de la familia. Antes de partir, la madre prepara una comida para Cha, diciéndole que la caliente cuando tenga hambre. La discusión distrae al padre, y la tragedia golpea. Al segundo siguiente, su auto choca contra un camión, matando a los 3 ocupantes. Durante el funeral de la familia, Cha finalmente aparece. Sin embargo, no está triste, sino más bien enojado, porque sus padres le dejaron muy poco dinero. Se derrumba al darse cuenta de que el dinero no es suficiente para que sobreviva en el futuro. Parece que inicialmente había planeado depender de sus padres para vivir. Emocionalmente agitado, Cha es llevado fuera de la sala funeraria. De vuelta al presente, la chica del bajo está sentada en el suelo, con Cha durmiendo a su lado. Se queja de la situación, mientras que Wook, quien la llamó para cuidar de Cha, huye. La chica bailarina, ignorando la situación afuera, está a punto de bajar cuando escucha un ruido y se tuerce accidentalmente el tobillo. Por coincidencia, Wook pasa justo en ese momento cuando la atmósfera se vuelve incómoda. La chica monstruo desaparecida reaparece y ataca a Wook, mordiéndole el hombro. Sin embargo, Wook no es fácil de vencer. Empuja a la chica monstruo a un agujero en la pared deteriorada y la golpea varias veces hasta que deja de moverse. Seo y un soldado transportan el cuerpo del guardia de seguridad fallecido a una sala de almacenamiento. Aunque el soldado se opone, Seo toma una foto de los restos horrendos del guardia con su teléfono, insistiendo en mostrársela a su familia. En ese momento, la chica del bajo también se prepara para bajar. En la esquina, descubre a un hombre con cuello blanco sosteniendo una botella de vino, murmurando que fue traicionado por su jefe. Mientras se enoja más, muta y comienza a rugir. Al verlo, la chica del bajo lo noquea con un bate de béisbol. Sin embargo, el hombre se transforma en monstruo, y justo cuando la vida de la chica del bajo está en peligro, aparece el profesor, cortando la mitad de la cabeza del monstruo. Piensan que el monstruo está muerto, pero inesperadamente se despierta con la mitad de la cabeza. Parece que los monstruos no pueden ser matados. En la entrada del edificio, Lee pide a todos que muevan objetos para bloquear la puerta y evitar que los monstruos entren de nuevo. La mujer de Gangnam dice que su hija aún está en camino y le pide a Lee que bloquee la puerta más tarde. Considerando la seguridad de todos, Lee rechaza su petición. Al mismo tiempo, todos reciben un mensaje de texto de emergencia del gobierno, advirtiéndoles que aíslen a cualquier persona que presente síntomas como sangrado de nariz, desmayos y agresividad. El miedo se propaga, y todos dudan en irse, esperando la llegada de un equipo de rescate. Un hombre de cabello rizado cree que nadie vendrá a salvarlos. Dado que el garaje también está sellado, no pueden escapar de los monstruos sin auto. Piensa que deberían volver a sus casas y exhorta a la gente a abrir la puerta de las escaleras y subir con él. Sin embargo, el soldado lo detiene, diciendo que su prioridad es bloquear la entrada y observar la situación. El dueño del supermercado también interviene para impedir que el hombre de cabello rizado abra la puerta, porque nadie sabe si hay monstruos detrás.
Mientras discuten en el caos, de repente se escucha el ruido de una puerta que se abre. Todos se asustan y retroceden, viendo a Book salir. Al ver su herida infligida por un monstruo, lo tratan como una verdadera amenaza. Así, el dueño del supermercado usa una pistola de impulsos para tenderle una emboscada y electrocutar a Book. 8 horas después, Cha finalmente despierta de su coma. Afuera, por la ventana, parece una escena apocalíptica. De repente, comienza a sangrar por la nariz. Él y Lee se conectan en línea casi al mismo tiempo y descubren una publicación con fotos de un bloguero. La publicación dice que no es una enfermedad, sino una maldición sobre la humanidad. Antes de transformarse en monstruo, las personas experimentan sangrados de nariz inexplicables y alucinaciones. El bloguero, que fue perseguido por monstruos, aconseja a la gente que ponga fin a sus días si presentan síntomas. Pero si estás decidido a sobrevivir, hay una cosa que debes tener en mente. Justo en ese momento, se pierde la conexión a Internet, dejándolo sin palabras. Cha recuerda de repente los fideos instantáneos que había colocado cerca de la puerta y se pregunta si todavía están allí. Sin embargo, encuentra no solo los fideos, sino también al monstruo de media cabeza que había tenido la cabeza cortada antes. Afortunadamente, el monstruo no puede ver nada. Cha quiere recoger un palo del suelo, pero el menor movimiento podría atraer su atención. Cha no se atreve a moverse, pero pronto el monstruo de media cabeza se va por sí solo. El dueño del supermercado y 2 residentes tímidos van a la sala de almacenamiento donde Wook está retenido. Aunque no están seguros de si se transformará en monstruo, deciden matarlo por principio de precaución, mejor prevenir que curar. El dueño entra en la habitación con una máscara de gas. Apenas entra, casi se asusta de muerte por el cadáver del guardia de seguridad. Inesperadamente, Wook finge dormir y noquea al dueño de un cabezazo. Por otro lado, la chica del bajo y el profesor hacen equipo para buscar provisiones. Al pasar por la habitación de Wook, escuchan una voz dentro pronunciando 4 cifras. La chica del bajo adivina que es un código de bloqueo, y después de ingresarlo, la puerta se abre efectivamente. El hombre atado con cinta adhesiva, que ahora se ha movido hacia la puerta, es salvado por los dos. Resulta que el hombre es un fotógrafo, el verdadero residente de esa habitación, afirmando haber sido víctima de una invasión domiciliaria por parte de Wook. El profesor recuerda la cinta adhesiva verde que vio cuando conoció a Wook por primera vez y la misma cinta que salía de su bolso. El fotógrafo les pregunta al dúo qué pasa afuera, porque siempre escuchaba ruidos desde su habitación. La chica del bajo dice que es difícil de explicar en pocas palabras, pero que pronto lo descubrirá. Los 3 salen de la habitación juntos, el fotógrafo sintiéndose inseguro al ver a los otros 2 armados con un palo y un cuchillo. Por eso regresa a su habitación para tomar un martillo para defenderse. Pronto encuentran a un dueño que se ha ahorcado. Esto le recuerda a la chica del bajo a una amiga que se suicidó y le dejó el bajo. El profesor supone que el dueño se sintió desesperado y eligió poner fin a sus días. Sin embargo, el fotógrafo no está de acuerdo, afirmando que el hombre lleva muerto al menos una semana. Curioso, el profesor le pregunta cómo lo sabe, pero el fotógrafo no quiere decir más. Más tarde, el fotógrafo regresa solo a su habitación sin querer causar problemas a los demás. Cha vuelve a tener la idea de quitarse la vida mientras aún es humano. Al abrir la ventana y mirar hacia abajo, ve a un hombre del piso 12 descendiendo en rapel intentando encontrar comida para sus 2 hijos pequeños. El hombre ignora totalmente al monstruo cercano que lo observa atentamente. Cha grita para advertirle, pero desafortunadamente, el hombre es atacado por el monstruo y cae del edificio. Cha cierra la ventana y se esconde en su habitación, con los gritos de ayuda de los hijos del hombre resonando en sus oídos. Cha quiere ayudar y decide echar un vistazo abajo. Al mismo tiempo, el monstruo también lo nota y lo envuelve firmemente, como una pitón capturando a su presa. Justo cuando Cha piensa que va a ser llevado, la cabeza del monstruo es repentinamente cortada. La persona que lo salvó es un hombre que vive en el mismo piso que Cha, quien acaba de usar un cañón artesanal para repeler al monstruo. Cha quiere hablar, pero el hombre lo detiene, porque hacer ruido atraería a los monstruos. Se comunican escribiendo en papel y el hombre le recuerda a Cha que no hable, mientras le dice que esas criaturas no mueren. Cha mira hacia abajo y ve que, aunque el monstruo ha perdido la cabeza, su cuerpo restante aún puede moverse libremente. El hombre le pregunta a Cha si quiere salvar a esos niños, y Cha decide ser un héroe. Siguiendo los consejos del hombre, se pone auriculares y mantiene su teléfono conectado a una llamada, de modo que cualquier monstruo que se acerque haría ruido como advertencia. Cha llega con éxito a la habitación del hombre. Resulta que el hombre es un veterano, competente para ensamblar diversas armas, pero está discapacitado de ambas piernas y solo puede moverse en silla de ruedas, lo que significa que Cha tendrá que salvar a los niños él mismo. El veterano modifica el palo que Cha trajo en una porra eléctrica con una hoja, pero no es suficiente para matar a los monstruos y solo puede usarse para autodefensa.
Cha piensa en el cañón artesanal del veterano, pero este dice que no puede prestárselo porque solo tiene 3 municiones. Además, el veterano quiere guardar la última munición para quitarse la vida a él mismo cuando llegue su hora. Sin otra opción, Cha toma la porra eléctrica y se va. En ese momento el monstruo de media cabeza aún deambula por el edificio. Para evitarlo, Cha se esconde en un ascensor averiado. Sin embargo, pronto el edificio pierde electricidad y Cha aprovecha la oportunidad para electrocutar al monstruo antes de huir rápidamente. Sigue el ruido, pero no puede localizar a Cha con precisión. Sus tentáculos similares a un GPS siguen siendo mortales. Cha aprovecha el oído fino del monstruo y lanza deliberadamente 2 pelotas rebotadoras, creando un ruido constante que lo desorienta. Luego lanza un ataque sorpresa por detrás, dando una descarga eléctrica al monstruo. Al final, el monstruo de media cabeza se desploma en el suelo, incapaz de levantarse por un momento. Lee quiere que Seo vaya a la sala de control en su lugar, mientras él va a la sala de distribución de energía para verificar la electricidad. Sospecha que se trata simplemente de un corte de luz en el edificio, porque aún hay luces afuera. Seo insiste en ir ella misma a la sala de distribución. Antes de partir, toma provisiones del supermercado, para gran disgusto del dueño. Lee le da un walkie-talkie y le pide que tenga cuidado. Seo se prepara para entrar en la sala de distribución de energía, pero una mujer con un perro le advierte que no vaya. Su perro está agitado como si hubiera algo dentro. Sin embargo, Seo entra valientemente en la habitación de todos modos. Mientras tanto, Cha finalmente localiza a los 2 niños y está a punto de ayudarlos a escapar cuando comienza a sangrar por la nariz. Preocupado por perder el control y herir a los niños, les dice que se vayan rápidamente. Cha se encuentra entonces atrapado en una lucha con su yo oscuro, mientras imágenes de acoso escolar pasan por su mente. Su lado oscuro se burla de él, diciendo que solo es un débil patético intentando hacerse el duro frente a los demás. Frustrado, Cha es gradualmente engullido por su persona oscura. Justo cuando Cha lucha con sus demonios internos, aparece un monstruo en el edificio para mostrar sus músculos. Derriba la puerta y los escombros caen sobre Cha. Los 2 niños intentan sacarlo, pero son demasiado débiles. Mientras el monstruo musculoso está a punto de atrapar a los niños, Cha usa su último hilo de racionalidad para aferrarse a la pierna del monstruo, diciendo a los niños que corran hasta la habitación 1408 y encuentren al veterano parapléjico. Los niños escapan del peligro, pero Cha queda para ser golpeado por el monstruo. Afortunadamente, el profesor y la chica del bajo, que han oído el alboroto, llegan a tiempo para herir al monstruo y salvar a Cha. Los 2 niños suben rápidamente al piso 14. El hermano, que nunca había visto una escena tan aterradora, está tan asustado que se moja los pantalones. En ese piso, se encuentran con el monstruo de media cabeza, y la hermana tapa rápidamente la boca de su hermano, quedándose inmóviles. Para su gran consternación, el monstruo musculoso también sube al piso 14. Inesperadamente, el monstruo de media cabeza oye los movimientos y lo ataca con sus tentáculos, pensando que es una presa. Aprovechando la pelea entre los 2 monstruos, los hermanos y hermanas suben rápidamente al piso 15. El monstruo musculoso derrota al monstruo de media cabeza y finalmente lo arroja por la ventana. Los hermanos y hermanas golpean varias puertas en el piso 15, pero no hay nadie. Justo cuando el monstruo musculoso se acerca, aparece la mujer extraña empujando un cochecito, bloqueando el camino del monstruo. Suplica al monstruo que no haga daño a los niños, pero es repelida. En un estado de trance, ve a su hijo fallecido y recuerda el accidente que le quitó la vida a su hija. La mujer le dice al monstruo musculoso que siempre supo que su hijo se había ido, pero el monstruo se burla y la golpea brutalmente. En ese momento, Cha y el profesor finalmente encuentran su camino hacia los niños. Cha les dice a los niños que corran rápido. Inesperadamente, la mujer también ha mutado. Salta sobre los hombros del monstruo musculoso, aferrándose para evitar que haga daño a los niños. Incluso como monstruo, la mujer aún brilla con amor maternal. El profesor corta al monstruo musculoso con un cuchillo, haciéndolo arrojar a la mujer al suelo. El monstruo se enfrenta al profesor, quien lo atrae paso a paso hacia la ventana, haciéndolo saltar a través del vidrio y caer del edificio. La chica del bajo se acerca a la mujer mutada. Al mirar su apariencia monstruosa, quiere levantar su bate de béisbol, pero la mujer comienza a preguntar dónde están los niños. Después de un breve momento, la mujer vuelve a la normalidad. Cha lleva a los niños a la habitación 1408, y la chica del bajo también lleva a la mujer a la misma habitación. Le pide que entre primero, luego va a buscar al profesor. La chica del bajo y el profesor regresan a casa juntos, empacando sus cosas. Finalmente salen de la habitación con una guitarra bajo y una bolsa de provisiones, dirigiéndose a la habitación 1408 para unirse a los demás. Del otro lado, Seo llega a la sala de distribución de energía y resuelve con éxito el problema eléctrico del edificio. Ahora, una emisión de noticias muestra al presidente surcoreano declarando el estado de emergencia y exhortando a los ciudadanos a no salir.
Sin embargo, el presidente muta repentinamente en pleno discurso, y la emisión se interrumpe mientras los guardias abren fuego contra el presidente. Todos entran en pánico, ya que parece que el gobierno no puede proporcionar ayuda durante esta crisis. En ese momento, Lee se da cuenta de que su hermana, la chica bailarina, no está en el primer piso. Ella está en su habitación, cuidando un esguince de tobillo. Después de terminar, usa un cuchillo para cortar su falda de ballet. Seo no ha regresado, porque se encontró con un monstruo araña al salir. Ahora está envuelta en una telaraña y colgada boca abajo en el techo de la habitación. Todos quieren ir al supermercado para tomar comida, pero el dueño del supermercado cierra la puerta desde dentro, diciendo que no dirige una obra de caridad y que deben pagar por la comida. Justo cuando todos se sienten impotentes, aparece el fotógrafo con una caja de comida y comienza a distribuirla a todos. La mujer con el perro nota manchas de sangre en la caja y su perro se agita, por lo que no se atreve a tomar comida del fotógrafo. Lee usa el sistema de difusión comunitario para decir a todos los sobrevivientes que traigan comida, medicamentos y armas al primer piso para mayor seguridad. La mujer de Gangnam aprovecha el anuncio de Lee para abrir secretamente la puerta. Su hija ya ha corrido hasta la entrada del edificio, pero todos aún retienen a la mujer de Gangnam, impidiéndole tomar riesgos. Justo en ese momento, el soldado corre para salvar a la chica, solo para ser asesinado por el monstruo de lengua larga, que también mata a la chica con sus tentáculos. La escena horroriza a todos, que solo pueden observar impotentes mientras el monstruo de lengua larga se alimenta del cuerpo de la chica. Todos tienen miedo, pero Lee intenta bloquear la puerta. Al segundo siguiente, el tentáculo del monstruo perfora el armario de hierro, faltando poco para Lee. La mujer de Gangnam culpa a Lee por la muerte de su hija, pensando que si le hubieran permitido ir antes, su hija aún estaría viva. Puesto que esconderse en la habitación no es una solución a largo plazo, la maestra y la chica con boina planean bajar al primer piso para verificar la situación y traer a los demás si es seguro. Cha se adelanta, listo para unirse a ellas. El veterano, preocupado por su seguridad, insiste en que tomen sus armas artesanales para protegerse. En el primer piso, todos refuerzan la puerta de entrada. La mujer con perros y la esposa del dueño del supermercado hablan de la pérdida de la mujer de Gangnam, encontrándola lamentable. La mujer con perros también menciona a Seo de manera casual. Resulta que su prometido también vivía en ese edificio. Iban a casarse pronto, pero por una razón desconocida, su prometido falleció repentinamente antes de la boda. La criatura araña quería devorar a Seo, pero ella logró quitarse el abrigo y esconderse rápidamente en un conducto de ventilación. La criatura la persiguió sin descanso por el conducto, pero Seo se apoyó en su asombrosa fuerza física para escapar del peligro varias veces. Mientras se preparaba para saltar fuera del conducto, la criatura araña escupió una telaraña, enrollándola fuertemente alrededor de su cuello, en lugar de su cuerpo seductor. Ella se balanceaba como un péndulo, y en su pánico, pateó desesperadamente una ventana de vidrio, rompiéndola. Agarró un trozo de vidrio roto y logró cortar la telaraña, liberándose. En ese momento, su teléfono, que había caído al suelo, comenzó a sonar de repente. Seo no podía contestar la llamada entrante debido a una rejilla metálica. La pantalla indicaba que era su prometido fallecido quien llamaba. Dado que no había señal en el apartamento, esto sugería quizás que estaba alucinando. Agotada, Seo regresó al apartamento esa noche y golpeó a Lee en el estómago al verlo. Resultó que antes de la misión habían tenido una conversación en la sala de gestión. Mientras tanto, Lee había descubierto un monstruo en la sala de distribución eléctrica a través del sistema de vigilancia, pero no le había dicho la verdad. A la mañana siguiente, sonaron sirenas de alarma en toda la ciudad, y las noticias informaron que el país había entrado en estado de emergencia, con el ejército supervisando la seguridad en las zonas afectadas. El ejército había confirmado que una mayoría no especificada de ciudadanos se había transformado en criaturas no identificadas, y la causa exacta seguía siendo desconocida. Las vías respiratorias y el contacto con sangre no eran vías de infección, pero cualquier persona que presentara alucinaciones, oyera voces, tuviera una baja temperatura corporal, sangrado de nariz o desmayo sería aislada. Las criaturas no identificadas tenían una poderosa capacidad de recuperación y regeneración, por lo que debían ser eliminadas antes de que evolucionaran completamente. El ejército declaró que era capaz de manejar la situación actual y exhortó al público a confiar en el gobierno. Sin embargo, un helicóptero estrellado en la ciudad sugería que las palabras del ejército solo buscaban calmar las emociones del público. Mientras Cha y otros dos bajaban, descubrieron el cuerpo de un hombre aún caliente, lo que indicaba que había muerto recientemente. La chica con boina encontró una bolsa de snacks en el bolsillo del hombre y se la dio a Cha. Después de que la maestra terminó de rezar por el difunto, Cha fue atacado repentinamente por una criatura no identificada. Cayó por las escaleras y aterrizó junto a la chica bailarina. Al ver a Cha yaciendo en un charco de sangre, la chica bailarina gritó de horror. En ese momento, la conciencia de Cha estaba borrosa, y soñó que asistía al funeral de su familia. Se arrodilló en el suelo, llorando y suplicando a su familia que no lo abandonara.
Luego, sus seres queridos y amigos aparecieron detrás de él, viéndolo como un monstruo y arrastrándolo a la fuerza. Cha despertó del sueño y supo por Lee que había caído desde el 9º piso y se había recuperado completamente en solo 3 horas, lo que implicaba que todos sabían que estaba infectado. Respecto a la cuestión de mantener a Cha en el apartamento, Lee convocó una reunión de emergencia de todos los sobrevivientes esa noche. Decidieron hacer una votación anónima. El dueño del supermercado volvió a causar problemas, amenazando a Cha con un cuchillo antes de la votación. Intentó convencer a todos de matarlo antes de que se transformara en monstruo, pero nadie estaba dispuesto a hacerlo. La votación final dio un número igual de votos a favor y en contra, siendo el voto decisivo un voto nulo. El dueño del supermercado no aceptó el resultado y se negó a dejar que un monstruo permaneciera en el apartamento, pero al instante siguiente comenzó a sangrar abundantemente por la nariz, indicando que también estaba infectado. El dueño finalmente se calmó, cubriéndose la nariz e insistiendo en que solo estaba cansado, lo que explicaba su sangrado de nariz. Mientras intentaba irse, Cha lo detuvo y dijo que él también tenía derecho a votar. Al final, votó a favor. En ese momento, el dueño con sangrado de nariz se desmayó. Más tarde la gente murmuraba a sus espaldas debatiendo si era conveniente expulsar a los dos del apartamento, ya que era el deseo lo que transformaba a las personas en monstruos. El dueño del supermercado debía haberse infectado por su avaricia y egoísmo. Cuando despertó, le pidió consejo a Cha, queriendo saber cómo había logrado no convertirse en monstruo hasta ahora. Cha simplemente le dijo que se recompusiera. Seo supo por la mujer con perros que el soldado había muerto intentando salvar a la gente, lo que la afectó profundamente, ya que era una de las pocas buenas personas con habilidades de combate en la comunidad. La esposa del dueño del supermercado le dio a Seo una lata de conserva para ayudarla a recuperar fuerzas después de no haber comido en un día, pero ella no podía comerla, pareciendo embarazada. La mujer de Gangnam miraba la foto de su hija en su teléfono, sumida en el dolor. La chica con boina fue a consolarla y le dio una bolsa de chocolates antes de irse, diciendo que solo estando saciada tendría fuerzas para llorar a sus seres queridos. En el baño, la chica con boina miraba un bate de béisbol y pensaba en el chico que le había regalado la guitarra bajo. Él le había enseñado a jugar béisbol en el campo, y su relación se parecía mucho a la de una joven pareja. El tipo de las fotos murmuraba que todavía estaba vivo, con una sonrisa alegre en el rostro. No se sabía por quién estaba feliz, pero luego apareció Wook y comenzó a golpearlo sin decir una palabra. El tipo de las fotos rodó y se arrastró, pero logró contraatacar brevemente antes de huir a toda velocidad. Al encontrarse con otros sobrevivientes, mintió diciendo que estaba infectado. Se limpió la sangre de la nariz causada por los golpes de Wook y pidió a todos que lo encerraran en aislamiento. Antes de entrar en la habitación de aislamiento, la maestra le preguntó si había otra razón para sus acciones. El tipo de las fotos no respondió. Wook también encontró el lugar e intentó arrastrar al tipo de las fotos afuera, pero fue detenido por la maestra. Al final, el tipo de las fotos los miró a ambos y cerró él mismo la puerta de la habitación de aislamiento. La segunda mañana, Cha se despertó y encontró al tipo de las fotos a su lado, lo que lo sorprendió. Parecía que el tipo de las fotos intentaba deliberadamente acercarse a Cha. Estaba curioso por saber qué se sentía al estar infectado, si eso lo haría poderoso. Quería saber cómo convertirse en alguien como Cha, que había escapado de la muerte por poco. La esposa del dueño del supermercado le dio secretamente a Seo una prueba de embarazo, convenciéndola de hacerla para quedarse tranquila. En la habitación 1408, la mujer extraña cortaba verduras cuando de repente sintió que algo no iba bien y comenzó a transformarse. Preocupada por herir a los dos niños, se escondió rápidamente en el baño. Pasó una hora y aún no había salido. La niña pequeña fue a avisar al veterano, que estaba ocupado con su arma y no había notado la anomalía de la mujer extraña. Abrió la puerta del baño y descubrió que la mujer extraña había comenzado a evolucionar en una criatura gigante similar a un útero, alimentando una nueva vida en su interior e incapaz de atacar a los humanos. En ese momento Lee descubre las armas en manos de la maestra y los demás, enterándose de que había un maestro de armas en el apartamento. Lee llamó a Cha. Lee llama a Cha para que salga de la habitación de aislamiento, lo que molesta al dueño del supermercado. Le advierte a Cha que Lee lo va a usar. Lee le dice francamente a Cha que puede ayudarlo a salir, pero solo si acepta las tareas peligrosas que Lee le encomiende. Lee quiere que baje al veterano del piso 14 al primer piso. El veterano había planeado matar a la mujer extraña antes de que mutara completamente. Esa mujer había confesado previamente que estaba infectada y le había pedido que la matara si se transformaba, pero él se negó y no pudo decidirse a hacerle daño a la criatura gigantesca, similar a un útero, cerrando silenciosamente la puerta. Antes, cuando Wook tuvo un conflicto con el tipo de las fotos, le robó una llave a pesar de los consejos en contra. Wook insistió en abrir la puerta sellada de la escalera para subir, lo que parecía relacionado con la llave que sostenía. Lee le dice a Cha que el objetivo principal es el veterano, y que los dos niños son secundarios. Pueden abandonar a los niños si es necesario. Ko está muy enojada al enterarse de que Lee usa a Cha.
Sin embargo, Cha acepta, porque lo ha entendido todo. No importa la gravedad de sus heridas, Cha siempre sobrevive. La transformación en monstruo es en realidad una cuestión de voluntad, y él posee una voluntad excepcional para resistir la mutación, lo que lo convierte en el arma más poderosa contra los monstruos. Lee le aconseja a Ko que use a aquellos que se transforman en monstruos, pero ella no está de acuerdo con esa idea. Lee saca los votos no, que había preparado secretamente antes de la votación, con la intención de reemplazar los votos sí. Sin embargo, no esperaba que el número de votos no superara sus expectativas, por lo que no los usa. Dice que nadie más tiene razón para dejar que Cha permanezca en el apartamento. Todos actúan así. No por conciencia, sino por miedo. Temen que algún día ellos mismos se infecten. Por lo que mantener a Cha es en realidad una forma de asegurarse una salida. Lee luego le muestra a Seo un artículo sobre la infección escrito por un bloguero. Por coincidencia, Ko había visto ese artículo en la tableta de su prometido anteriormente, sugiriendo que podría haber una conexión entre su prometido y el bloguero. Mientras tanto, Cha comienza a transformarse a mitad de camino. Abre la puerta de la escalera con la intención de matar a los monstruos. Afortunadamente, Wook aparece justo a tiempo para devolver a Cha a la razón. Sin embargo, en cuanto el hombre se da la vuelta, es capturado por un monstruo de brazos largos. Este monstruo se mueve a una velocidad increíblemente rápida. En ese momento, una chica enmascarada, armada con un arco y flechas, dispara a la mano del monstruo, haciéndolo huir. Afortunadamente, Wook sigue vivo, pero la habitación detrás de él está llena de cadáveres. Parece que el monstruo había traído gente allí para luego drenar su energía vital. La chica enmascarada resulta ser una cuidadora. A su lado está un anciano llamado Kang. En el suelo encuentran un diario que pertenecía al monstruo. Resulta que el monstruo era antes un humano que perdió a su hijo por no poder retener la mano de su hijo, lo que llevó a la muerte accidental del niño. La idea de tener brazos más largos para salvar a su hijo se convirtió en una obsesión, llevándolo finalmente a mutar en un monstruo de brazos largos. Después de que Wook despierta, la cuidadora intenta vendar sus heridas, pero él se muestra ingrato y abandona la habitación sin siquiera dar las gracias. Kang le aconseja a la cuidadora que no se preocupe, ya que el hombre parece capaz de arreglárselas solo. En ese momento, ella nota las heridas de Cha e intenta ayudarlo, pero Cha se resiste. Kang se da cuenta de que Cha es una persona infectada y le advierte a la cuidadora que se mantenga a distancia, mientras amenaza a Cha con una ballesta. Entonces notan que las heridas en el rostro de Cha se curan solas. Kang le dice a Cha que se vaya rápido, y mientras se da la vuelta para irse, oye a Kang reírse detrás de él. Resulta que era solo una broma. Cuando se enteran de que Cha se dirige al piso 14, Kang propone dar una mano. Mientras tanto, en la habitación de aislamiento, la esposa del dueño del supermercado esconde un cuchillo detrás de su espalda, observando a su marido que descansa en el sofá. El dueño del supermercado no solo es egoísta, sino que también maltrata frecuentemente a su esposa. Ella le dice que después de convertirse en monstruo, lo matará sin duda, pero que sería demasiado fácil para él, por lo que preferiría hacerlo mientras aún es humana. Sin embargo, el hombre no toma en serio sus palabras. Sus acciones parecen más bien una advertencia, y no llega hasta el final. Cuando se va, el tipo de las fotos pregunta por la ubicación de Wook y se entera de que ha subido al piso. El tipo de las fotos entra en pánico y revisa su cuerpo, solo para descubrir que ha perdido sus llaves. Su comportamiento frenético sugiere que teme que Wook descubra algo. Finalmente, Wook usa las llaves para abrir una puerta de hierro, revelando una habitación donde el tipo de las fotos revela fotografías. Resulta que el tipo de las fotos es en realidad un pervertido que usa su estatus de voluntario para acceder a los niños, secuestrando finalmente a una niña pequeña para abusar de ella y tomando numerosas fotos. Las fotografías en la habitación sirven como pruebas. Cha, la cuidadora y Kang llegan con éxito a la habitación 1408. Preguntan por la ubicación de la mujer extraña, pero solo encuentran una criatura gigantesca similar a un útero escondida en el baño. Pueden ver vagamente un enorme bebé en su interior y oír ocasionalmente los llantos del bebé. Mientras tanto, Ko finalmente encuentra el coraje para hacerse una prueba de embarazo temprana, confirmando que está efectivamente embarazada. El maestro y la chica del bajo no están dispuestos a esperar su destino, así que intentan encontrar una salida. Descubren una gran tela blanca y la rocían con un señal SOS rojo usando pintura. Cuelgan la tela fuera del apartamento para pedir ayuda. Temiendo que su oscuro secreto sea expuesto por Wook, el tipo de las fotos se corta deliberadamente la mano para probarles a los demás que no está infectado, ya que no posee la capacidad de curación rápida. Al verlo, todos liberan rápidamente al tipo de las fotos. Sin embargo, no muestra ningún interés por su preocupación y abandona nervioso la escena. Encuentra una cabina de baño y recupera un martillo escondido que había usado anteriormente para cometer un crimen. Lleno de rabia, Wook llega al primer piso y se cruza con el maestro. Su teléfono cae al suelo, pero no se molesta en recogerlo.
Antes de que pueda confrontar al tipo de las fotos, este último lanza un ataque sorpresa y golpea la cabeza de Wook con el martillo. A pesar de la sangre que corre de la herida, Wook supera rápidamente al tipo de las fotos y le quita el martillo. Mientras el tipo de las fotos se acerca a los demás, calumnia a Wook, calificándolo de asesino. Sin embargo, nadie se atreve a intervenir para detener a Wook. Enfurecido, Wook golpea repetidamente el rostro del tipo de las fotos con el martillo, pero eso no es suficiente para calmar su ira. Arrastra el cadáver del tipo de las fotos hasta la entrada, donde llueve afuera. Saca el cuerpo del edificio, con la intención de dejar que sea devorado por el monstruo de lengua larga. Después de eso, Wook está débil y tambalea hasta la entrada, sin intención de regresar, sino solo de cerrar la puerta, pensando que ya no puede ser aceptado por la gente del apartamento. Sin embargo, el maestro lo detiene. Resulta que Wook había traído los cadáveres del soldado y de la chica al apartamento. Aunque Wook parece feroz, en realidad es una buena persona. Debido a sus heridas, se desmaya poco después. Después de haber sido reprimida durante mucho tiempo, la mujer de Gangnam finalmente libera sus emociones. Abraza a los dos niños que también han perdido a sus seres queridos, y los tres lloran juntos. Todos entierran al soldado y a la chica en una habitación vacía. Kang saluda la tumba del soldado, revelando que él también es un veterano retirado. Seo intenta consolar a la mujer de Gangnam, quien dice que se volverá más fuerte porque es madre. La esposa del dueño del supermercado se preocupa por Seo, que debe enfrentar su embarazo sola, pero Seo le pide que guarde el secreto. Una vez que llegan al primer piso, el veterano comienza a trabajar diligentemente. Cha también recibe una nueva misión de Lee, tomando una pistola eléctrica hasta la escalera exterior del edificio. Mientras tanto, el monstruo de lengua larga se regocija cuando el monstruo musculoso aparece de repente. Con sus dos manos, agarra al monstruo como si fuera una hormiga, revelando que él es un monstruo de peso pesado. El tipo de las fotos merece ser castigado, pero ¿por qué Wook lo odia tanto? Esto está relacionado con el pasado de Wook. Cuando era adolescente, su padre fue quemado vivo por un hombre psicópata. Las cicatrices en su rostro también datan de esa época. Pensaba que el psicópata sería castigado por la ley, pero el tribunal no encontró antecedentes penales ni motivos de asesinato. Finalmente, el psicópata recibió libertad condicional y recuperó rápidamente su libertad. Una noche, Wook se encontró con el psicópata y le preguntó por qué había prendido fuego. El psicópata respondió que fue por diversión, sin mostrar remordimiento ni culpa hacia la víctima. Enfadado, Wook apuñaló al psicópata en el cuello, acabando con su vida. Más tarde, un granjero desesperado le pidió ayuda a Wook, ofreciéndole dinero a cambio de matar a alguien. Resultó que la hija del granjero había sido secuestrada y asesinada, y la inacción de la policía lo había hecho perder la esperanza. No soportaba que los culpables se salieran con la suya, así que le pidió a Wook que encontrara a los culpables y a su hija. Esta es también la razón por la que Wook odia tanto al tipo de las fotos, porque le recuerda al psicópata que mató a su padre. Cuando Wook despierta, no se da cuenta de que la persona a su lado es la cuidadora y le agarra el cuello. Afortunadamente, se detiene a tiempo. La cuidadora, que tiene un ataque de asma, corre hacia la puerta y usa su inhalador. Kang tiene una motocicleta estacionada fuera del edificio. No puede evitar observar la situación con binoculares, pero es descubierto por la cuidadora. Ella le dice que puede mirar, pero que no debe tener pensamientos inapropiados. Mientras tanto, el grupo debate si mantener a Wook. Algunos piensan que matar al tipo de las fotos estaba justificado y que Wook actuó en legítima defensa. Sin embargo, el hombre de cabello rizado se preocupa de que pueda perder el control y matar a alguien más. En ese momento, Wook se acerca, y el hombre se calla inmediatamente. Para agradecerle a Wook por haber traído el cuerpo de su hija, la mujer de Gangnam quiere darle su anillo y su collar, pero cuando levanta la vista, Wook ya se ha ido. Esto muestra que Wook no es un asesino a sangre fría que haría cualquier cosa por dinero. El maestro le devuelve a Wook el teléfono que encontró. Por casualidad, ve mensajes de texto entre Wook y el granjero, dándose cuenta de que Wook es una buena persona. Por lo tanto, está dispuesto a dejar que Wook se quede en el apartamento. Le pregunta por qué quemó el dinero que le dio el granjero. Wook responde que no pudo cumplir la tarea. De ahí se puede suponer que Wook probablemente vio las fotos de la niña torturada hasta la muerte en la habitación del otro lado. La chica del bajo tiene un sangrado de nariz en el baño y sale con el cuerpo torcido, pareciendo infectada. Sin embargo, cae en una trampa tendida por el grupo después de unos pasos. Seo se acerca con un hacha y la chica del bajo aplaude, diciendo que se están divirtiendo. Resulta que solo era un ejercicio. Seo va sola a la sala de distribución eléctrica para recuperar el teléfono perdido. Lee piensa que es demasiado independiente y que no es adecuada para quedarse en el apartamento. Mientras tanto, Seo se da cuenta de que su prometido podría ser el bloguero. Decide entonces abandonar el apartamento para investigar y obtiene las llaves de la moto de Kang, abandonando la comunidad en una nube de polvo. Para sobrevivir, Kang establece un conjunto de reglas de supervivencia para Green Home. Deben formar equipos de al menos 2 personas.
patrullando por turnos y reportando inmediatamente cualquier anomalía. Además, solo deben proporcionar una cantidad fija de comida para una comida al día para preservar los recursos. Además, la temperatura de cada uno debe tomarse a las 20:00 cada noche para detectar a los infectados lo antes posible. Cha, que se fue temprano por la mañana, finalmente regresa después de recolectar provisiones para todos. Después de cumplir su tarea, Cha regresa obedientemente a la habitación de aislamiento. El veterano no puede evitar defender a Cha, declarando que no ha hecho daño a nadie y no se ha transformado en monstruo, por lo que no hay razón para encarcelarlo. Pero Lee explica que Cha sigue siendo una persona peligrosa y debe ser aislado. Al regresar al apartamento esa mañana, llegan a la puerta de la habitación de aislamiento y le entregan a Cha una nota detallando su tarea del día. Primero instala líneas de pesca en los pasillos, atando campanas y globos como sistema de alerta para los monstruos. Luego registra cada habitación del edificio para encontrar los objetos que todos necesitan. Cha arriesga su vida para ayudar a todos, pero las cosas que piden son crema solar, comida para perros y compresas higiénicas. Pronto se encuentra con un monstruo rápido como un rayo en la planta baja. La gente en el supermercado organiza las provisiones y se preocupa de que Cha no regrese. La mujer con el perro teme que esté en peligro, pero el hombre de cabello rizado dice que no importa si está gravemente herido, porque se recuperará después de una buena noche de sueño. En ese momento, una residente en patrulla silba y un monstruo peludo se acerca. Aunque su rostro no es visible, la esposa del supermercado reconoce a su marido, que era calvo y siempre usaba peluca. Esto podría explicar por qué se transformó en un monstruo peludo debido a su obsesión. Se acerca a su marido con un palo, con la intención de encargarse de él personalmente. Después de un solo golpe, su marido recupera la razón. Ella le pregunta si tiene últimas palabras, y él solo le pide que acabe con su vida delante de todos. Ella golpea a su marido hasta matarlo. Luego cae en un inmenso dolor, porque antes de morir, su marido le dijo: «Lo siento. Había esperado esas disculpas durante 30 años, pero ya no hay vuelta atrás». Cha regresa al apartamento y ve al dueño del supermercado muerto. Su lado oscuro resurge, diciéndole que ese será su futuro. Afortunadamente, Cha reprime el poder maligno en él, deja las provisiones que encontró y se va solo. Seo se dirige al hospital donde trabajaba su prometido antes de su muerte. Se muestra que se declaró un incendio, causando la muerte de su prometido, pero su cuerpo nunca fue encontrado. A pesar de las objeciones de su superior, Seo presentó su carta de renuncia y fue al lugar del incendio para buscar el cuerpo de su prometido. De vuelta al presente, Seo encuentra con éxito la tableta de su prometido en un cajón y descubre un artículo escrito por el bloguero en las notas. Ahora está claro que su prometido es el bloguero mismo, que descubrió las mutaciones temprano y se ofreció como sujeto de prueba. Anteriormente, Lee y Cha solo habían visto la mitad del artículo en el blog, pero Seo ve el resto en la tableta. Gracias a la autoexperimentación, el prometido descubrió que mientras pudiera sobrevivir durante 15 días, gracias a la autoexperimentación, el prometido descubrió que si podía sobrevivir durante 15 días, se estabilizaría y se transformaría en un infectado especial. Seo está absorta en su lectura cuando de repente se encuentra frente a varias armas apuntándole. Resulta que el ejército ha llegado y se llevan a Seo. Para ahorrar electricidad, se corta la alimentación en el apartamento, lo que provoca pánico general, ya que todos temen no aguantar mucho más. No solo falta electricidad, sino que también se agotan el agua y la comida. Mientras todos están abatidos, la chica bailarina anima a cada uno a no ser pesimista. En la habitación de aislamiento, Cha lucha nuevamente contra su lado oscuro en sueños. Su lado oscuro intenta atraerlo hacia el deseo, lo que inevitablemente lo llevaría a mutar en monstruo. Sin embargo, logra vencerlo nuevamente gracias a su voluntad. Cuando despierta, la chica bailarina está sentada a su lado y nota las heridas que se infligió en las manos. Le dice que no se deje manipular fácilmente por los demás, que debe mostrarse duro para que no lo intimiden. Luego le deja un paquete de curitas, diciéndole que las aplique donde sea necesario. Cha no entiende qué quiere decir, porque sus capacidades regenerativas no requieren ese tipo de cosas. La chica bailarina no quiere que los demás tomen la ayuda de Cha como algo dado y busca hacer entender a los demás que Cha sufre por su culpa, y aunque no muera, sigue siendo extremadamente doloroso. Luego le pide a Lee y a la chica bajista que no le den órdenes a Cha. La chica bajista replica, acusando a la chica bailarina de no hacer más que decir tonterías. Se produce una discusión, y Lee abofetea a su hermana. Lee encuentra a Cha y le dice que el apartamento se está volviendo inhabitable, deben encontrar una nueva salida antes de que ya no pueda resistir la mutación. Cha va solo al estacionamiento subterráneo, pero es atacado por un monstruo araña.
Por otro lado, Seo es capturada y suspendida por el ejército. Aprende de ellos que su prometido estaba involucrado en los experimentos del ejército. Seo no había encontrado el cuerpo de su prometido en ese momento, y aunque eligió quitarse la vida, muy probablemente se transformó en monstruo. El ejército planeaba inicialmente silenciar a Seo matándola, porque sabía demasiado, pero Seo les dice que conoce a alguien capaz de resistir la mutación. Eso es lo que el ejército busca. Seo acepta ayudar al ejército a encontrar a Cha a cambio de su vida y la de su hijo. Después de ser atacado, Cha se encuentra en una situación similar a la de Seo, con su cuerpo envuelto en seda de araña y suspendido boca abajo, cubierto por una pila de slime verde. Mientras tanto, Lee, Wook y otros forman un equipo de rescate y llegan al estacionamiento para salvar a Cha. El slime verde detecta su presencia y abandona el cuerpo de Cha. Descubren que el monstruo rápido como un rayo también está allí, pero parece estar durmiendo. Para evitar despertarlo, deciden rodearlo. Sin embargo, después de atrapar a Cha, el monstruo araña se infiltra en el edificio para cazar a su próximo objetivo, la hermana entre los hermanos. En el momento crítico, aparece el veterano con un cañón artesanal. Sin embargo, debido a su movilidad limitada, se encuentra en peligro, y la hermana es capturada por el monstruo araña. En el estacionamiento el grupo logra salvar a un Cha inconsciente, y se prepara para irse cuando la chica bajista siente de repente un dolor en el estómago. Las armas caen al suelo, provocando un ruido que despierta al monstruo rápido como un rayo. Lee dispara a uno de los ojos del monstruo, pero es lanzado como un juguete. Todos están en grave peligro. Después de que Lee distrajo al monstruo rápido como un rayo en el episodio anterior, con una alarma de auto para ganar algo de tiempo y permitir que el grupo escapara. Sin embargo, el monstruo los persigue todavía. Cuando están a punto de perecer, Lee conduce una camioneta para atropellar al monstruo, permitiendo que todos entren rápidamente en el vehículo. El auto avanza a través del caos, buscando una salida, mientras se encuentran con otros monstruos mutantes que se escondían en el estacionamiento. Los monstruos implacables trepan por el auto, uno de ellos agarrando el cabello de la chica bajista. El profesor usa de manera decisiva una espada de samurái para ofrecerle un corte de cabello gratis. El interior del auto está en pleno desorden mientras todos repelen a los monstruos. Finalmente, la camioneta se estrella contra un montículo de tierra y se detiene. Los paquetes en el maletero se vuelcan, y todos no tienen más remedio que huir a pie. En ese momento, el monstruo reaparece. En el último momento, Kang usa un lanzallamas para barrer a los monstruos, poniéndolos en llamas. Aunque los monstruos tienen poderes regenerativos, no pueden regenerarse una vez reducidos a cenizas. Del otro lado, el veterano sigue luchando contra el monstruo araña, mientras que la niña pequeña es capturada. Está herido en la pierna, y los demás son inútiles en ese momento crítico. Finalmente, la cuidadora y la chica bailarina trabajan juntas para atrapar al monstruo araña. La niña pequeña arroja inmediatamente un encendedor encendido al monstruo, pero no causa daños fatales. Afortunadamente, Cha y los demás regresan justo a tiempo. Clava un cuchillo eléctrico en el cuerpo del monstruo y lo electrocuta durante un momento. El monstruo finalmente deja de moverse. Aunque Cha salvó a todos, lo miran sin atreverse a acercarse. La residente se disculpa con Cha. Esta vez, Lee le deja decidir si regresa a la habitación de aislamiento o no. Finalmente, Cha regresa, sintiéndose incómodo. Durante la cena, sosteniendo su comida, Cha tiene la intención de encontrar otro lugar para comer, pero se encuentra inesperadamente con Wook, poco sociable. La incomodidad se disipa cuando aparece Kang para cerrar la brecha entre los dos. Kang muestra voluntariamente su vientre, revelando una cicatriz quirúrgica. Por la noche, el hombre de cabello rizado se cuela en el baño para bañarse, quejándose de la restricción de uso de agua que solo les permite lavarse una vez cada 3 días. Mientras se ducha, el agua se vuelve negra, indicando que la fuente de agua ha sido contaminada, y el apartamento ya no es habitable. Lee lleva al veterano al estacionamiento, esperando que pueda modificar un vehículo para ayudar a todos a irse antes de que la situación empeore. Su conversación es escuchada por un chico estúpido que corre hasta la sala de gestión y se entera de que las provisiones se agotan. No queriendo esperar la muerte, el chico estúpido corre a la tienda de conveniencia, amenazando a todos con un cuchillo para que le den las llaves del auto y así poder abandonar el apartamento. Desafortunadamente, el chico estúpido es arrojado fuera de la tienda por Wook como un pollito. Esto hace que el chico estúpido se quiebre por completo. En ese momento, interviene Kang. Le dice al chico estúpido que las personas que causan problemas por miedo serán las primeras en morir. Intimidado por esas palabras, el chico estúpido se vuelve obediente. Los problemas en el apartamento ya no pueden ocultarse, así que Lee informa a todos del plan. Con solo 5 días de reservas de comida, deben aventurarse afuera para encontrar provisiones. Todos suponen que Cha será quien se vaya, pero esta vez Lee le confía la tarea a Wook. Inicialmente, Wook es reacio, habiendo aceptado ayudar al maestro solo para manejar la comida. Sin embargo, después de las palabras persuasivas de Lee, Wook duda. En ese momento, el chico estúpido viene a disculparse, y Wook también se disculpa por su comportamiento anterior.
La chica bajista toca una melodía sola cuando Cha la encuentra. Él espera que siga tocando. Cha dice que la canción le da la sensación de estar en casa, y el nombre Sweet Home le viene a la mente. Con eso, la canción obtiene un nombre oficial. Sin embargo, después de este breve momento de felicidad, el peligro y los accidentes siguen. Anteriormente, cuando la chica bajista salvó a Cha en el estacionamiento, se sintió mal. Ahora, finalmente se derrumba, con el rostro pálido. No importa cuántas veces la chica bajista golpee la puerta, la chica bailarina, que se demora en el baño, se niega a abrir. Después de un momento, el ruido fuera de la puerta desaparece. Cuando la chica bailarina abre la puerta, encuentra a la chica bajista tendida en el suelo. Lee, graduado en medicina, diagnostica una apendicitis aguda que requiere cirugía inmediata. Lee no tiene experiencia clínica y la operación requiere material médico, así que Wook se ofrece voluntario para ir a buscarlo. La cuidadora y Cha también deciden participar en la búsqueda. Mientras parten, Cha recuerda su pasado, cuando era un joven optimista. Un día, un estudiante rico llega a su escuela. Un balón de baloncesto cruza la cancha, derribando al estudiante rico. Cha reprende a la persona que jugaba baloncesto y tiende la mano para ayudar al estudiante a levantarse. No sabía que sus buenas intenciones llevarían a una pesadilla. Al día siguiente, el estudiante rico trae a un grupo de compañeros masculinos para intimidar a Cha. Incluso obliga a un chico tímido con gafas a participar en el acoso y advierte a los demás que serán asesinados si hablan con Cha. Desde entonces, Cha es aislado por todos en la escuela. No puede defenderse, porque su padre trabaja en la empresa del padre del estudiante rico. Si resiste, su padre será despedido. La familia de Cha no entiende su angustia. Su madre y su hermana toman partido por su padre, afirmando que es por el bien de la familia. Cha oye a su hermana negar a sus amigos que él es su hermano. Cha permanece aislado, y el estudiante rico desplaza su acoso al chico de las gafas. La madre del chico necesita dinero para una operación, y el estudiante rico le dice que pagará si salta frente a un auto en movimiento. Cuando el chico está a punto de avanzar, Cha empuja al estudiante rico a la carretera. El auto que llega se detiene justo a tiempo, evitando una tragedia, pero como consecuencia, el padre de Cha pierde su empleo, y la madre del chico fallece. El chico no agradece a Cha por su ayuda, sino que lo culpa, creyendo que su madre podría haber tenido éxito en la operación sin él. Cha siempre quiso ser una mejor persona, pero todo lo que pasó lo dejó impotente. Se vuelve deprimido, se niega a ir a la escuela y se encierra, jugando videojuegos todo el día. Ahora los residentes del apartamento comienzan a preparar la mesa de operaciones, mientras que Cha y los demás parten en un auto modificado. De manera inesperada, no han recorrido mucho camino antes de que ocurra un accidente de auto. Es causado por una criatura musculosa que ha crecido varias veces más grande que antes. Anteriormente había capturado a la criatura de lengua larga, y probablemente continuó consumiendo humanos y monstruos, lo que hizo crecer su cuerpo. La gente en el apartamento oye el ruido del accidente de auto y se da cuenta de que están en peligro. No pudiendo esperar más, la chica bajista se somete a una operación sin anestesia. Lee le advierte de los riesgos y posibles infecciones después de la operación. Con su consentimiento informado, comienza la operación. Apenas se hace la primera incisión, la chica bajista se desmaya de dolor. Kang ve a los demás en peligro y corre con un lanzallamas. Mientras la criatura intenta apagar el fuego, Kang ayuda a Cha, que fue expulsado del auto. Sin embargo, la criatura bloquea rápidamente su camino. Kang, que parece gravemente enfermo, escupe sangre. Kang había planeado inicialmente sacrificarse para proteger a Cha, pero de repente aparece Seo, liberada por el ejército, conduciendo un camión de bomberos. El camión de bomberos se estrella directamente contra la criatura musculosa, pero no parece hacerle daño. La criatura contraataca agarrando a Seo desde el asiento del conductor y arrojándola a un lado. Luego comienza a sacudir el camión. Afortunadamente, Seo está bien entrenada y es valiente. Se mueve al lado del camión, regresa al asiento del conductor y comienza a retroceder. Mientras Seo se ocupa de la criatura, Wook salva a sus amigos atrapados en el auto modificado. Poco después, el auto explota y se incendia. Bajo el impacto del camión de bomberos, la criatura cae en las ruinas. Seo aprovecha la oportunidad y hace caer un cartel publicitario en llamas, matando con éxito a la criatura. Aunque todos resultan heridos en este incidente, no hay heridas mortales. Cuando regresan al apartamento, Lee ya ha terminado la operación. Le dice al maestro que la supervivencia de la chica bajista depende del destino. En compensación por la pérdida de la moto de Kang, Seo trae un inhalador para el asma para la cuidadora. Antes de la catástrofe, la cuidadora cuidaba de la sitcom, y su relación era como la de un padre y una hija. Seo encuentra a Cha y le pregunta si recuerda cuándo fue infectado, cuáles fueron los síntomas iniciales y cómo logró sobrevivir hasta ahora. Cha está algo confundido por las preguntas y solo responde que pudo sobrevivir porque todavía quería vivir.
Seo le dice entonces a Cha que el ejército realiza experimentos secretos, observando el proceso de ciertos sujetos que luchan contra las transformaciones monstruosas, esperando encontrar una solución a la crisis. Sin embargo, esos sujetos mueren o se transforman en monstruos. Solo una persona logró sobrevivir durante 15 días y luego desapareció sin dejar rastro. Así, el ejército podría venir a buscar a Cha pronto. Durante la cena, la señora del supermercado revela que se ha infectado y, preocupada por hacer daño a los demás, quiere abandonar el apartamento. Sin embargo, todos votan para que se quede en el apartamento en cuarentena. Se le rompe el corazón al ver a Cha, porque ahora entiende realmente sus sentimientos. Se arrepiente de no haber podido ayudarlo y se va llorando. Bajo la ducha, Seo mira el localizador en su mano, dudando si presionar el botón para informar al ejército. Eso significa que si presiona el botón, Cha será llevado pronto por el ejército para investigaciones. Mientras considera sus opciones, un hombre, aparentemente un soldado, irrumpe en la sala de ducha. Aunque está desnuda, las habilidades de combate de Seo no se ven afectadas y somete rápidamente al intruso. En la habitación, todos se han reunido para escuchar la historia de Kang. La mujer de Gangnam saca una botella de vino de frutas para animar el ambiente. De repente, un soldado corre y ve el vino de frutas. Tiende la mano para agarrar las frutas del interior con aire hambriento. A partir de sus palabras incoherentes, pueden adivinar que acaba de vivir algo aterrador. El soldado parece desconcertado y confuso, y Seo quiere preguntarle qué pasó, pero entonces el walkie-talkie del soldado suena, y se escucha una voz arrogante de hombre. El soldado, asustado, intenta huir, pero es retenido por los residentes. Al ver al soldado en pánico, Seo destruye rápidamente el walkie-talkie y hace que todos retiren el cartel SOS del exterior del apartamento. Si la gente de afuera descubriera que hay sobrevivientes en el apartamento, habría un baño de sangre. Seo va a la habitación de aislamiento para visitar a la señora del supermercado, diciéndole que solo debe aguantar 15 días más y que estará bien. Pero en ese momento, la señora muestra síntomas y comienza a sangrar por la nariz. El guardia de seguridad mutante, que había sido provocado por el olor a pescado podrido, aparece de repente. Toma el ascensor hasta el primer piso, y sus acciones son observadas por Cha y los demás. Deben llegar al primer piso antes que el guardia de seguridad. Wook es atrapado por un monstruo al bajar las escaleras, dejando a Cha como su única esperanza. Para llegar lo más rápido posible, salta, pero se rompe la pierna en el proceso. Incapaz de recuperarse completamente, solo puede arrastrarse. La mujer de Gangnam piensa que Cha ha cumplido la tarea y ha regresado, así que se dirige al ascensor. Para su sorpresa, el guardia de seguridad emerge, llevando una podadora de césped en la espalda y cubierto de moscas asquerosas. El guardia de seguridad está a punto de matar a la mujer de Gangnam cuando aparece el maestro, bloqueando la podadora con su espada de samurái. Sin embargo, no está a la altura del arma eléctrica, y al segundo siguiente, el guardia de seguridad corta el brazo del maestro, rompiendo también la espada de samurái. El maestro se levanta y clava la espada rota en el cuerpo del guardia de seguridad antes de arrastrarlo al ascensor. Mientras las puertas del ascensor se abren y cierran, el maestro y el guardia de seguridad luchan hasta su último aliento. El maestro sabe que no puede matar al guardia monstruoso simplemente luchando, así que le hace señas al chico estúpido para que lance un cóctel molotov al ascensor, pero el chico estúpido es demasiado tonto y asustado para hacerlo. Viendo esto, Lee toma el cóctel molotov y lo arroja al ascensor, matando tanto al maestro como al guardia de seguridad. La escena de la magia de la basura trajo lágrimas a los ojos de todos los presentes. Más tarde, organizaron un funeral sencillo para el profesor en el apartamento. La chica del bajo, que acababa de despertar de su operación, se quedó al fondo de la multitud y se fue sola poco después. Incapaz de aceptar todo lo que había pasado, cayó en la desesperación. La chica bailarina se acercó y le ofreció una bolsa de chocolates, pero ella no quería a nadie cerca, porque todos los que se acercaban a ella conocían finales terribles. El chico que la había perseguido se había quitado la vida y ahora el profesor, que siempre había cuidado de ella, estaba muerto. Para animarla, la chica bailarina le contó su propia historia. Resultó que ella y Lee no tenían ningún lazo de sangre. Ella les había pedido a sus padres que la llevaran a ver un espectáculo. Tuvieron un accidente de auto que mató a sus padres y también a los de Lee. Los dos huérfanos tuvieron que depender el uno del otro. Lee dejó la escuela para trabajar y pagar las clases de danza de la chica bailarina. Para agradecerle su bondad, ella quería estudiar duro, pero debido a una lesión en el tobillo, ya no podía ejecutar los movimientos difíciles. Después de consolarla, le entregó la espada rota del profesor a la chica del bajo. El profesor había sido la primera persona en el apartamento en aceptar a Wook, y su muerte dejó un profundo sentimiento de pérdida. Wook vertió una botella de vino sobre la tumba del profesor en su memoria. Mientras tanto, era el 10º día de la batalla de la señora del supermercado contra su transformación monstruosa. En solo 5 días, podría convertirse en una infectada especial capaz de controlar su forma monstruosa. Se repetía sin cesar que podía lograrlo.
el ejército descubrió un grupo de soldados fallecidos. Resultó que habían sido asesinados por la banda de la que se había oído hablar en la radio. Después de los asesinatos, la banda había robado el vehículo blindado del ejército y se dirigía hacia Green Home. En la sala de observación, Kang le dijo a Seo que vivía en el apartamento desde hacía muchos años. Según sus recuerdos y su experiencia, podría haber un refugio tipo búnker bajo el apartamento. Si lo encontraban, todos estarían a salvo. En ese momento notaron el vehículo blindado que cruzaba a toda velocidad el puente cerca del apartamento. Seo miró el rastreador en su mano. No lo había encendido, por lo que el ejército no debería poder localizarlos allí, pero Kang le dijo que ni siquiera se podía confiar en los soldados en estos tiempos turbulentos. Antes de que los residentes pudieran prepararse, el vehículo blindado derribó la entrada. Un grupo de bandidos salió de él. Sin decir una palabra, el jefe de los bandidos apuñaló varias veces al soldado que huía, luego le cortó los dedos para intentar abrir un maletín con código, sin éxito. Trazaron un círculo en el suelo y ordenaron a los sobrevivientes del apartamento que permanecieran dentro. El jefe ordenó luego a sus hombres registrar el edificio en busca de todos los sobrevivientes. Mientras tanto, Kang fue capturado por los matones. Al cubrir a Wook, el veterano también fue atrapado. El niño pequeño fue salvado por el monstruo de slime verde y escapó por poco. Una residente salió accidentalmente del círculo y fue abatida. El bandido despiadado planeaba arrastrarla para satisfacer sus deseos, pero ella ya estaba muerta. Frente a estos matones, todos estaban llenos de rabia pero incapaces de resistir. El matón vicioso descubrió a la débil chica del bajo. Le clavó brutalmente una varilla en sus heridas e incluso lamió su sangre. Era claramente un pervertido. Mientras se preparaba para hacerle más daño, su cómplice sospechoso, llamado Shady, apareció y le dijo que el jefe quería verlo. La chica del bajo escapó por poco de esa prueba. Sin embargo, poco después, el matón se dio cuenta de que había sido engañado. Lee le preguntó al jefe de los bandidos dónde habían estado y cómo estaban esos lugares ahora. El jefe mencionó una iglesia muy segura, pero cuando entraron a la fuerza, encontraron a casi todos muertos dentro. Extrañamente, no había rastro de ataque de monstruo. Supuso que se habían matado entre ellos y, según él, los humanos eran más aterradores que los monstruos. Seo recordó la pistola escondida en el conducto de ventilación, pero había desaparecido. En realidad, Wook la había encontrado cuando ella la escondió y ahora la tenía consigo. En un momento crítico, Seo apareció y neutralizó a un matón a manos desnudas. Luego se reunieron con el niño pequeño. Como el monstruo de slime había salvado al chico, Wook no le hizo daño. El jefe de los bandidos pensó que Lee tenía sólidas cualidades de liderazgo, porque era el peor grupo de sobrevivientes que había visto, y sin embargo eran los más numerosos. Por eso quiso que Lee se uniera a su equipo. Por la seguridad de todos, Lee fingió aceptar y los llevó a conocer a la señora del supermercado en cuarentena. Inesperado. Esa gente era despiadada y la abatieron en cuanto descubrieron que estaba infectada. Mientras el jefe de los bandidos se había alejado, los sobrevivientes se prepararon para salvarse a sí mismos. Sin embargo, el jefe amenazó la vida de Lee, obligándolos a rendirse. En ese momento, la señora del supermercado resucitó y se acercó para matar a Lee. Cha bloqueó el ataque con su cuerpo y la estranguló a regañadientes hasta la muerte. Cuando el jefe de los bandidos supo que Cha era un infectado especial, se interesó mucho y lo llevó al tejado para torturarlo. Abajo, el matón asqueroso comenzó a apuntar a la enfermera y le ordenó ir a la sala de operaciones. Mientras se preparaba para agredirla, la chica del bajo lo atacó con un cuchillo roto, pero fue inmediatamente golpeada por el matón. Ocupado con ella, no notó a la enfermera detrás de él, quien lo mató. Nunca habiendo matado antes, la enfermera quedó muy conmocionada y tuvo una crisis de asma, dejando caer su medicamento al suelo. Cuando estaba a punto de rendirse, Wook apareció a tiempo y la ayudó a recuperarse. Ella le dijo que había matado a alguien, pero él la consoló diciendo que no era grave, porque esa persona no era realmente humana. Seo llegó al primer piso y mató con éxito al matón que vigilaba la zona. Todos intentaron escapar, pero otro matón les bloqueó el camino. Disparó y mató a un sobreviviente, obligando a Ko a soltar su arma. Luego comenzó a golpearla y patearla mientras ella protegía desesperadamente su vientre para salvar a su hijo por nacer. Eso enfureció a los demás. Se unieron y lograron matar al matón. Luego comenzaron a limpiar la escena cuando de repente, el veterano comenzó a sangrar por la nariz. En el tejado, el jefe de los bandidos usó muchos métodos para torturar y matar a Cha. Decapitación, destripamiento o simplemente arrojarlo del edificio. Mientras se preparaba para actuar, Cha hundió su mano en el pecho del jefe y lo arrojó desde lo alto del edificio. Un secuaz disparó a Shady en el cuello, pero se regeneró en un segundo y mató a su atacante. Resultó que él también era un infectado especial, como Cha. Al verlo, otro matón retrocedió y Shady lo perdonó. Shady extendió su mano ensangrentada para estrechar la de Cha, pero en ese instante un helicóptero militar sobrevoló, esparciendo numerosos documentos rojos en el aire, anuncios del ejército alentando a reportar a los infectados especiales. Cha le preguntó al hombre por qué había matado a sus cómplices.
Shady respondió que era un lobo entre conejos, mezclándose con ellos solo por diversión, manipulándolos antes de finalmente matarlos. Consideraba que no era un crimen, sino una regla de supervivencia en este mundo. Cha replicó que no todos los monstruos hacían daño a la gente, y llevó a Shady al piso 14 para mostrarle a la mujer extraña transformada en una criatura similar a un útero. El hombre admitió que existían tales monstruos no dañinos, pero preguntó si había humanos que no harían daño a los monstruos. El anuncio del ejército era la mejor prueba. Al reportar a los infectados especiales, los informantes obtenían seguridad y reubicación en campos protegidos. Shady afirmó además que en cuanto sus supuestos amigos descubrieran la verdad, ya no lo protegerían, porque no se podía confiar en los humanos. Mientras Shady y Cha bajaban las escaleras, hizo que Cha caminara delante de él. Mientras tanto, la gente en el primer piso estaba lista, con las armas apuntando al ascensor. Lee eligió confiar en Cha, pero los demás mantenían sus armas sobre Shady. Cha pidió a todos que bajaran las armas, porque Shady lo había salvado en el tejado. El hombre luego le dijo a Cha que esperaba que pudieran irse juntos a buscar a otros como ellos, porque la gente del apartamento solo lo usaba y eventualmente lo traicionarían. Reveló que había participado en experimentos militares. Pensando inicialmente que había contraído una enfermedad, se había ofrecido voluntario para separarse de los monstruos. El ejército había probado varios métodos: congelación, perforación, quemadura, pero nada funcionó. Cubierto de heridas, Shady finalmente entendió que no había un monstruo dentro de él. Él mismo era el monstruo. Su forma monstruosa parecía un charco de sangre que habitaba cadáveres. Más tarde, enloqueció en el laboratorio, mató a los investigadores y habitó sus cuerpos. Creía haberse purificado, convertido en un ser superior a los humanos que debían ser eliminados de la naturaleza. Luego le dijo a Cha que aceptara la realidad. Humanos y monstruos no podían coexistir. Por otro lado, a pesar de los intentos del niño pequeño por detenerlo, un sobreviviente quemó al monstruo de slime escondido en un rincón. Pensaban que aunque había salvado a humanos antes, nada garantizaba que no se volviera hostil más tarde. Cha encontró eso difícil de aceptar. Aunque hubiera buenos y malos monstruos, los humanos no podían coexistir pacíficamente con ellos. Lee mostró el anuncio militar a la chica bailarina. Ella creyó que su hermano quería traicionar a Cha. Lee explicó que nadie podía predecir cuándo la gente del campamento seguro mutaría, y que no se podía garantizar la seguridad de todos en esas situaciones inciertas. Hacer promesas claras probablemente era engañoso. Lee no había tomado ninguna decisión, y solo quería conocer la opinión de Cha sobre el asunto. Sin embargo, después del incidente con el monstruo de slime, Cha se volvió distante de todos y se negó a comunicarse con Lee. Shady le dijo a Lee y Seo que la resolución final del ejército era barrer la mayor cantidad posible de zonas cuando no podían distinguir humanos y monstruos, o cuando ignoraban cuándo un humano se convertiría en monstruo. No proporcionarían ningún apoyo, sino que destruirían todo. Incluso al reportar a los infectados especiales, la seguridad no estaba garantizada. Ko confesó entonces a Lee que el ejército le había dado un localizador, pero que no lo había usado. En cambio, se lo había entregado a Lee y lo guardó en un cajón. Su conversación fue escuchada por el hombre de cabello rizado escondido cerca de la puerta. Cuando Seo y los demás se fueron, presionó secretamente el botón del localizador, diciendo que no quería morir allí. Del otro lado, Kon cavaba un hoyo en el primer piso, porque su intuición le decía que había un pasaje secreto subterráneo. La enfermera vino a decirle que tuviera cuidado, pero tuvo una crisis de asma y se desmayó. Desafortunadamente, ya no tenían medicamentos para el asma. Wook no tuvo más remedio que cargarla en su espalda y decidió llevarla afuera para encontrar medicamentos. Pero fueron detenidos por Shady, quien sospechaba que iban a denunciarlos al ejército. Después de noquear a Wook, Shady le quitó las llaves del auto. Cha creía que no traicionarían al grupo, así que le quitó las llaves a Shady y los instó a irse rápido. Inesperado. El acto de Cha enfureció a Shady. Mientras Wook llevaba a la enfermera lejos del apartamento, Shady les disparó y los mató a ambos. Luego comenzó a masacrar a la gente dentro. Cha intentó detenerlo, pero fue lanzado de un puñetazo. Un residente siempre sumiso se convirtió finalmente en un héroe y recibió una bala por la señora con el perro, pagando con su vida. Seo disparó varios tiros a Shady, pero su regeneración era rápida. En ese momento Cha vio finalmente la verdadera naturaleza de Shady y lucharon ferozmente. Cha no estaba a la altura de Shady y solo podía recibir golpes. Incluso le dijo a Seo que la señora del supermercado no había sido asesinada por estrangulación, solo la había dejado en un charco de sangre después de que su cuerpo fuera quemado. Después de dominar a Cha, Shady se preparó para matar a los demás en el apartamento. De repente, apareció un eclipse solar en el cielo y el cuerpo de Cha comenzó a cambiar. Comenzó a evolucionar. Un ala gigante creció de uno de sus brazos y Cha se transformó en un ángel oscuro. Al ver la forma monstruosa de Cha, Shady se volvió extasiado.
El ala envolvió a Shady, y aunque Cha solo había evolucionado parcialmente, su poder fue suficiente para matar a Shady fácilmente. Sin embargo, en ese momento, Cha había perdido completamente el control, y quería incluso atacar a los demás en el apartamento. El veterano usó entonces su cuerpo para detener a Cha. El ala lo atravesó. Cha finalmente recuperó la conciencia y se derrumbó de desesperación. Poco después, Cha se desmayó y el veterano dejó de respirar. Frente al apartamento, Wook reunió sus últimas fuerzas para llevar a la enfermera hasta el auto, pero se derrumbó en la puerta. Cha finalmente despertó, pero había perdido la memoria. Al mirar el cuerpo sin vida del hombre frente a él, no recordaba quién era. Sin embargo, destellos de momentos pasados con él hicieron que lágrimas subieran a los ojos de Cha. Los demás eligieron no revelarle la verdad, pensando que quizás olvidar era el mejor resultado. El niño pequeño estaba melancólico después de la muerte del monstruo de Slime, creyendo que la criatura que lo había salvado podía ser su padre transformado. Su hermana, sin embargo, prefería creer que su padre había muerto antes que aceptar que fuera un monstruo. Eso provocó una disputa entre los hermanos. En ese momento Kang recordó que el veterano le había dado una llave después de ser infectado. Al abrir un armario con esa llave, encontró una caja que contenía una medalla hecha a mano por el veterano, un regalo para los hermanos. Después de ponerse las medallas, los hermanos finalmente se reconciliaron. A la mañana siguiente, los hermanos descubrieron que Kong había fallecido pacíficamente en su sueño. Al enterrar a Kong, Seo constató que el hoyo que había cavado llevaba realmente a un pasaje secreto subterráneo. El evento que Kong había anticipado había ocurrido, pero nadie sabía que Shady no estaba muerto. Cha solo había destruido su envoltura humana. Shady, ahora una presencia acuosa, huyó en un vehículo blindado estacionado afuera. Esa noche, una fuerte nevada cubrió el cielo. El ejército estableció un perímetro alrededor del apartamento, prometiendo llevar a los sobrevivientes restantes a un campamento seguro después de entregar a los infectados. Todos esperaban que Cha se quedara en el apartamento, pero el Cha amnésico parecía querer irse. El niño pequeño notó que Cha temblaba de frío y le envolvió una bufanda alrededor del brazo. Mientras tanto, un matón fue solo al sótano a accionar el interruptor del disyuntor para intentar escapar, provocando una explosión que le costó la vida. Al oír la explosión, el ejército supuso que los residentes estaban armados y comenzó a disparar. Todos no tuvieron más remedio que esconderse en el pasaje subterráneo. La chica bailarina, al no ver a Cha, se preocupaba. Lee notó su inquietud y decidió ir a buscar a Cha para traerlo de vuelta. Antes de irse, le prometió a su hermana que regresaría sano y salvo. Poco después, Lee encontró a Cha y le dio una vez más la elección. Finalmente, Cha caminó hacia el exterior nevado, mientras que Lee no regresó al pasaje secreto. Fue entonces cuando la chica bailarina entendió que su hermano le había mentido. Solo en la sala de gestión, Lee miró la foto familiar en su mano, con los ojos llenos de lágrimas. Comenzaba a mostrar síntomas de sangrado de nariz. Estaba infectado. No queriendo hacer daño a los demás, eligió quedarse en el apartamento. Del otro lado, Cha caminó lentamente a través de la lluvia de balas del ejército. Mientras tanto, destellos de la gente del apartamento aparecieron en su mente, pareciendo restaurar su memoria. En el pasaje secreto, todos buscaron una salida. Finalmente, gracias a un perro doméstico, volvieron a ver la luz del día y subieron a vehículos militares para dirigirse al campamento seguro. Sin embargo, Seo se unió a las filas del ejército, decidida a seguir investigando la desaparición de su prometido. Cha despertó en el vehículo blindado, con sus heridas curadas. Sin embargo, el conductor no era otro que Wook, cuyas cicatrices habían desaparecido. Se podía deducir que no era el verdadero Wook, sino Shady habitando su cuerpo, usando sus poderes de regeneración para hacer desaparecer las cicatrices. Esto indicaba que las historias de los infectados especiales estaban lejos